Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Prevenir TV, doctor Francisco Guillarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo donde hemos logrado llegar. Y te cuento que ha sido verdaderamente interesante. Son más de 3,000 personas las que nos han visto. Hemos llegado a más de 20 países y hemos recibido pues muchas cosas muy interesantes de esto. Yo sinceramente no me imaginé que fuera a ser tan hermoso hacer un programa como este. Te causa emoción, te causa preocupación. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo vas viendo que las cosas se van dando, vas adquiriendo, ¿qué será? Más experiencia en el momento, en el manejo de esto. Y lo más interesante es que estás viendo que el resultado ha sido muy positivo. Eso es. Bueno, doctor, en este programa número 19 ya vamos a hablar sobre influenza, vamos a hablar sobre el dengue también. Les vamos a contar que hoy día se inicia un operativo de control de criaderos de mosquitos acá en Guadalajara, y que esto es el resultado de la primera reunión regional de secretarios de salud del Centro Occidente que se realizó la semana pasada, precisamente acá en Guadalajara. Así que tenemos temas bastante interesantes en cuanto al dengue. Pero en la última parte de este programa, en la sección de entrevista, el doctor Francisco Guillarte viajó la semana pasada a Ciudad de México y se entrevistó con el secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor Enrique Ruelas Barajas, y bueno, ahí tenemos una interesante conversación, doctor. Sí, creo que dentro de los panoramas generales de salud nos da una visión muy grata, muy clara también, de cómo fue que se fueron tomando decisiones para llegar a lo de este proceso pandémico, cuáles fueron las decisiones en la cúpula del gobierno del país, y creo que va a ser muy interesante. Sí. Esto pues denota más todavía que hay mucho por hacer en este proyecto para seguir informando a la gente. Bueno, eso va a ser la tercera parte del programa de hoy. Vamos a partir, como siempre, con el tema de la influenza, doctor. Contarle que los casos confirmados esta semana en México, en todo el país, son 70.171. Tenemos 222 casos más que la semana pasada, y las defunciones ya superaron las 1.000. Estamos en 1.006 defunciones. Tenemos 20 más que la semana pasada. Como sea, han disminuido bastante los casos, como lo hemos venido repitiendo ya por lo menos hace 3 semanas, ¿no? Sí, y esto ha sido seguramente por el mismo proceso que se tiene de lo que iba a suceder. O sea, ¿qué iba a suceder al estar disminuyendo, al estar la gente vacunándose, no solamente en el país, sino en todo el mundo? Pues fue disminuyendo también esta situación, y realmente pues los números no mienten. Tenemos ahí números claros que nos indican que afortunadamente la epidemiología de la enfermedad ha disminuido notoriamente, por consiguiente la mortalidad también. Así es que pues que bueno, estamos casi fuera de esa situación. Sí, bueno, y informar también que el Comisionado Nacional de la Lucha contra la Influenza Pandémica, el doctor Alejandro Macías Hernández, anunció la semana pasada que hay disponibilidad de un nuevo medicamento para tratar la influenza humana, que puede ser utilizado en pacientes hospitalizados críticos. Sí, y además quiero comentarte que una de las cosas más importantes es que la vacunación debe seguir. La vacunación contra la influenza llamada nueva influenza AH1N1 debe seguir hasta terminar todo esto, porque las expectativas de todas maneras no se acaban. Recordemos que el año pasado, cuando inició esto, fue en una época muy inusual, empezó en abril, y eso pues también tenemos que brincar esa fecha para poder estar más tranquilos con eso. Sí, pasar el periodo, sí, es así verdad. Es.
Bueno, en Jalisco, la semana pasada, los casos de influenza pandémica confirmados ascendieron a 4.264, apenas 14 más que la semana anterior, doctor. El Estado se mantiene en el cuarto lugar a nivel nacional con el 6% de los casos y las defunciones se mantienen en 86. Fíjate que una de las cosas más preocupantes en este momento es todos estos accidentes dramáticos que están pasando, no solamente en el mundo, sino precisamente en el país, con estas inundaciones que sucedieron el jueves de la semana pasada, que han dejado a mucha gente fuera sin hogar, sin muchas cosas, y que son precisamente los momentos de más riesgo para que existan brotes epidémicos de varias cosas. Sin embargo, la actuación de la prevención es tan importante que ya declararon la aplicación de, yo creo, 50,000 vacunas de hepatitis A, unas tantas de tétanos, de toxoide tetánico, porque con esto aparecen todas esas cosas, son las plagas del mundo, todo esto, cuando hay todo este tipo de problemas, cuando hay toda esta limitación de situaciones en las que se pierde todo, se pierde muchas veces hasta la fe, hasta la tranquilidad. Entonces la gente empieza a tener también, por esa razón, por esa situación de esos daños materiales que sufrieron, también empiezan a tener problemas de tipo físico. Problemas de tipo físico y salud. Bueno, vimos la semana pasada que en Ciudad de México hubo varios lugares donde se inundaron con aguas sucias. Eso. Lo que es complicadísimo. Entiendo que si las aguas sucias tocan los muebles ya no sirven para nada porque quedan infectados y bueno, las personas obviamente sufren graves riesgos de salud, ¿no? Fíjate, dentro de los que son los proyectos de vacunación, que se llaman proyectos de vacunación de trabajo sucio, por ejemplo, y yo me quedé imaginando esto. Son programas en los que a trabajadores precisamente de zonas como esta se les aplica hepatitis A, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, se les aplica la vacuna contra el meningococo, meningitis por meningococo, se les aplica la vacuna contra la influenza, contra el neumococo, porque están en contacto con todo. Sí. Y en un momento dado, si tienes la opción de proteger hasta donde se pueda, pues eso es sumamente importante, porque inclusive haciendo lo que se llaman esquemas rápidos de vacunación para hacer una situación de tipo emergente, y esto permite que la gente aumente sus anticuerpos de inmediato y pueda protegerse, porque lo peor sería que aparte de tener una cosa tan dramática como son todo esto, pues aparezcan enfermedades, entonces sí, la situación se puede volver más complicada. Bueno, de forma natural la gente se deprime al perder sus bienes materiales, ¿no? O sea, pues yo creo que a cualquiera le pasaría eso. A cualquiera le pasaría, ¿verdad? Bueno, decíamos que la semana pasada se agotaron las 130,000 dosis de la vacuna contra la influenza pandémica que llegaron acá a Jalisco. La semana pasada llegaron 10,000 más y se espera que esta semana lleguen 70,000 dosis más, doctor. Pues espero que ojalá hubieran sido más. Pero ya viendo las cosas como son, en la que la gente ya está asistiendo a los lugares para vacunarse, donde se está viendo la disminución de la enfermedad, pues obviamente ya la gente está más tranquila, pero insistimos de nuevo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo las medidas de higiene que estábamos haciendo desde un principio, el lavado de manos, el estornudo de la forma como es, todo ese tipo de cosas que si pudieran quedarse en la vida diaria, seguramente que traería como consecuencia una salud general más importante. Es curioso, doctor, porque uno como observadora en la calle, a diario, yo me he dado cuenta que son los niños los que cumplen mucho mejor las medidas de prevención. Por ejemplo, esto de estornudar y taparse acá. Yo lo he visto prácticamente en niños. En adultos he visto que estornudan así al aire libre, lo que me parece muy bien que lo hagan los niños así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que de todas maneras
la educación se forma desde pequeños y es mucho más difícil hacer un cambio en los adultos, pero ojalá se pueda hacer, porque pues estas condiciones conductuales son las que nos pueden llevar a ser un mejor país también. Bueno, la semana pasada también les contábamos que la vacuna no solamente está disponible en los centros de salud, sino que también está en los supermercados Walmart y también se anunció en la farmacia Guadalajara. Así es. Ahora, una sugerencia, me gustaría que, por ejemplo, se publicara el listado de la farmacia Guadalajara donde uno puede encontrar la vacuna, porque yo he ido a 3 farmacias Guadalajara, he preguntado si está la vacuna y la verdad los dependientes ni siquiera saben de qué les estoy preguntando. Bueno, sí, yo creo que esos medios informativos, pues se podría utilizar también los medios de comunicación escritos donde la gente se podía dar cuenta de esto. Pero aún a pesar de todo, lo que yo insisto, como lo he estado diciendo en cada programa, es que no bajemos la guardia, sigamos con lo mismo, busquemos ser más participativos en la salud grupal, que nos va a llevar a otra vez a ser un mejor país. Bueno, doctor, la Secretaría de Salud de Jalisco, específicamente el titular de la cartera, el doctor Alfonso Petersen, descartó iniciar una campaña casa a casa de la vacunación contra la influenza. Es que no hay capacidad, o sea, no es porque no pudieran hacerlo en forma física, lo que pasa es que no hay las suficientes vacunas como para hacer eso. En un momento dado las expectativas se volvieron un poquito complicadas porque la gente no quería irse a vacunar. Pero ya que empezaron a escuchar, y ojalá nos hayan escuchado nosotros en este programa, nos hayan visto que siempre hemos estado mencionando la importancia de hacerlo, que hay muchísimas vacunas aplicadas en el mundo, que las mentiras corren a través de muchas cosas, que efectivamente puede haber alguna cosa de alguna reacción, pero eso también depende de cada persona en particular. Que el trabajo que se ha estado desarrollando, pues es un trabajo que era necesario hacerlo. Por lo tanto, yo sí creo particularmente que el hecho de que la gente está haciéndolo ya en este momento es que pues están entendiendo que la filosofía de la vacunación es una filosofía de prevención y qué bueno la gente que tenga opción para hacerlo. Doctor, ¿cuándo hay mayor posibilidad de efectos secundarios de una vacuna? ¿Cuando el virus que se aplica está vivo o cuando el virus que se aplica está muerto? Bueno, en términos generales, los componentes de las vacunas, cuando son de virus vivos atenuados, como es la vacuna triple viral o como es la vacuna contra la fiebre amarilla, ocasionalmente pudieran dar una reacción entre el 7º y el 12º día. No solamente a nivel local, sí, que se aplica en forma subcutánea, sino que también podría ser en forma sistémica con un poco de fiebre, con un poco de dolores musculares y de articulaciones. Pero hay una cosa que también es muy importante reconocer para que las vacunas funcionen. Tiene que haber 4 cosas importantes. Primero, que la vacuna sea una buena vacuna, que haya pasado por todos los procedimientos que se tengan para poderla tener en el mercado mundial. Segundo, que sea transportada y conservada en forma correcta, de acuerdo a la red de frío, que tiene que ser normalmente entre 2 y 8 grados centígrados. Eso es fundamental. Si se pierde, si se corta la red de frío, la vacuna tiene más posibilidades de generar cuadros de ese tipo. Y luego que la gente a la que se le aplica la vacuna tenga una buena respuesta de haber sido aplicada en forma adecuada. Por ejemplo, si es subcutánea, pues que sea subcutánea, si es intramuscular, que sea de esa misma forma. Y aquí hay un factor que también es muy importante reconocer. Si una vacuna es aplicada a una persona que tenga, por ejemplo, un daño renal, por ejemplo, muchas veces se requieren dosificaciones diferentes. Se requiere hasta que se aplique doble dosis, por ejemplo, de vacuna de hepatitis B, para que pueda tener alguna reacción positiva. Y esto también depende, no podemos manejar esto como un grupal y que a ti o a mí o a todo el mundo le hagan lo mismo. O sea, tiene que ser en forma, pues yo diría sustantiva, tiene que ser en forma, cuando son trabajos de tipo grupal, de tipo masivo, pues no se puede hacer más que de esa forma. Pero cuando ya se hace en forma individual, pues tienes que reconocer muchos factores.
Si la gente tiene alguna enfermedad crónica, degenerativa o de metabólica, pues realmente las posibilidades de tener alguna reacción, pues obviamente se pueden incrementar, porque no es lo mismo vacunar a una persona que está completamente sana, que no tiene ninguna otra enfermedad agregada, que a una persona que la tiene. Pero esa persona que la tiene más posibilidades de tener una enfermedad contra la que le estamos vacunando. Por eso es tan importante hacerlo. Quiero decirte, por ejemplo, que en el caso de gente que tiene una cirrosis por hepatitis C, por ejemplo, que eso ha sido una serie de enfermos que nos hemos encontrado al cabo de los años. En esta época han aparecido gente que le pusieron transfusiones en la década de los 80s y ahora han empezado a tener enfermedades de ese tipo. Se requieren vacunarse contra muchas cosas. Y la vacuna contra hepatitis A y la vacuna contra hepatitis B, a pesar de ser ya adultos. Digo esto porque la vacuna de hepatitis A anteriormente no se aplicaba a los adultos porque en una época también hubo infecciones que se podían decir asintomáticas en la gente. Entonces hubo una época en que tú estabas en contacto con el virus, no tenías una enfermedad como tal, pero te volvías inmune. O sea, eso sucedía hace muchos años. Posteriormente, ya con el manejo correcto de las aguas, de la potabilización del agua, entonces eso empezó a hacer cambios en las cuales ya la gente ya no tenía anticuerpos, entonces claro. había que cambiar todo esto. Por eso es que hay que estar tan al pendiente de todo lo que está pasando en el mundo. Sí. Doctor, bueno, para terminar el tema de la influenza pandémica, comentarle que el doctor Petersen dijo también la semana pasada que será la Secretaría de Salud Federal, o sea, la Secretaría de Salud de México, la que controle la venta de la vacuna contra la influenza pandémica. Pues esto a propósito del sector privado. Yo realmente no sé si vaya a haber vacuna para el sector privado. Yo he estado insistiendo un poco, nadie me ha dado mucha información tampoco, pero lo que pasa es que la gente está yéndose a vacunar donde en un momento dado se la van a regalar. Eso es lógico. Así es. Bueno, vamos a terminar esta sección con unas imágenes del secretario de Salud mexicano, el doctor José Ángel Córdoba, haciendo un recorrido en Ciudad de México, viendo cómo se aplica la vacuna contra la influenza pandémica. Así la veré. La Secretaría de Salud inició la campaña de vacunación contra la influenza H1N1 en los mercados más grandes de la Ciudad de México, donde se podrá vacunar no solo a la población en riesgo, sino quien así lo desee. Ahora los vamos a buscar en los mercados, los buscaremos en el metro, los buscaremos en donde sea necesario. Tenemos que proteger a la población, es nuestra función. En un recorrido por el sistema de transporte colectivo Metro, el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, indicó que se continuará trabajando para erradicar el virus y que pronto se convertirá en parte de la influenza estacional. Aquí, entre más personas se vacunen, más rápido se corta la capacidad de transmisión del virus y más rápido va a desaparecer la enfermedad. Es un dinero bien utilizado en favor de la ciudadanía. Informó que ya hay pláticas con los dueños de supermercados para la aplicación de la campaña en establecimientos, pues el único requisito es que puedan conservar la vacuna en frío dentro de sus instalaciones. Anunció que a partir de esta semana también la vacunación se reforzará en guarderías y con personas de la tercera edad e indígenas de todo el país. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Bueno, doctora, ahí teníamos al secretario de Salud mexicano diciendo que van a llegar a las zonas indígenas también y creo que ello se va a hacer con caravanas. Sí, fíjate que lo más interesante, si tú viste las imágenes como las estuve viendo yo, ves que en el metro, por ejemplo, pues hay tal cantidad de gente que yo creo que ahí se pueden acabar las vacunas en un solo día. Pero qué bueno que la gente está tomando esa actitud. Sí. Y tal como lo dijo el señor secretario, es un dinero bien invertido. La prevención invariablemente tendrá que dejar mucho más. Eso no hay duda. Eso es una cosa seria. Bueno, vamos a pasar ahora al tema del dengue. Yo le comentaba al inicio de este programa que a partir de hoy lunes
Se inició un operativo de control de criaderos del mosquito que transmite el dengue en la zona centro-occidente del país. Aedes aegypti, así se llama el mosquito. El mosquito, sí. Bueno, este operativo es el resultado de una reunión que se celebró la semana pasada acá en Guadalajara, una reunión regional de secretarios de salud del Centro Occidente. Y bueno, después de esta reunión, por lo menos el secretario de Salud de Jalisco se comprometió a reducir para este año por lo menos en un 10% los casos de dengue en el estado. Sin embargo, el secretario de Salud de Jalisco volvió a insistir de que el panorama para este año 2010 va a ser peor que el que se vivió el 2009, que no fue nada de bueno, debido a que el mosquito no se murió, siguen los criaderos de mosquitos, y las lluvias de los últimos días podrían significar un brote nuevamente fuerte. Es que las expectativas cambian con todos estos cambios en el medio ambiente. En alguno de los programas, tal vez en alguno de los programas iniciales, comentábamos que en una reunión que hubo, no me acuerdo, en algún país de Latinoamérica, una de las declaraciones que hubo fue de uno de los laboratorios fabricantes de vacunas, que probablemente para el 2012 iba a haber alguna vacuna contra el dengue. Eso lo escuchamos, creo que fue pues uno de los laboratorios más que tienen más producción de vacuna. Esto da otras expectativas también. Sin embargo, si no hay una colaboración de la sociedad, es decir, que no haya cacharros, que el agua no estancada no se deje, todo ese tipo de cosas son fundamentales. O sea, creo que una de las cosas para que la salud del pueblo mejore en general es la participación de todos en una forma tan sencilla, tal como tú lo estabas diciendo. Estornudas, así es, empezando con los niños. Sí. Con los niños tienes que decirles y enseñarles que se laven las manos con frecuencia. De esa forma vas a detener o a disminuir las enfermedades gastrointestinales. Lo otro, pues obviamente que sí habrá, pero irá disminuyendo conforme vaya pasando todo ese tipo de protección general, pues va a hacer que la gente tenga menos. Sí. Bueno, doctor, usted recuerda que el año pasado, a fines del año pasado, hubo un casi escándalo a propósito del famoso insecticida que se aplicó para matar al mosquito, que se dijo que no era efectivo. Sin embargo, ahora la Secretaría de Salud informó que al parecer este insecticida no provocó resistencia en el mosquito y habría tenido cierto grado de efectividad. Sí, pero mira, seguramente eso pasa como en todas las cosas en medicina. Ahora en el mundo, por ejemplo, y una de las enfermedades que es más dramáticas, como es la malaria o el paludismo, en muchas partes del mundo, casi en la totalidad, se ha ido generando de parte del mosquito transmisor una resistencia al producto que se inició durante todo el tiempo. Es decir, si en ese momento tú le das a una persona que va a viajar ese medicamento, mas no le das para lo que ya no es resistente, entonces, pues aunque tome el medicamento, la cloroquina, pues entonces no le va a hacer nada, lo que se llama el tratamiento profiláctico. Sin embargo, si le das otro tipo de productos como es la mefloquina o la vibramicina, como tal, como nombre comercial, eso va a hacer que no tenga la enfermedad, pero van cambiando las cosas, o sea, se van haciendo resistentes. Seguramente en una cosa tan conglomerada, tan grande como hubo el año pasado, con tanta dificultad, con tantas cosas graves que produjeron el dengue, con 3 tipos de dengue, ya no solamente el hemorrágico, sino el otro, que encontraron otro más, pues ahora espero que en manos del doctor Petersen, por su calidad de médico, y tiene una condición de
tal vez de salubrista encontrada en el camino, pueda hacer que realmente disminuya y ojalá que como beneficio para nosotros, ¿verdad? Bueno, doctor, digamos que los casos del dengue, lo que va de los últimos 12 meses más aproximadamente, ya van en 4.835, 4.045 del tipo clásico y 790 hemorrágico. Y en lo que va del año 2010 hasta el 23 de enero pasado, o sea, la última contabilidad que se lleva, ya son 67 los casos, 53 clásicos y 14 hemorrágicos. Esto en el estado de Jalisco. Pues ojalá y tengan las actividades que se van a tener, tengan un resultado positivo y vaya disminuyendo estas cifras. Claro, este operativo de control de criaderos de mosquito que se inició hoy día, para que ustedes sepan. Bueno, nos vamos a ir, vamos a cerrar este tema mostrándoles un video que habla sobre las medidas de prevención del dengue. Muy bien. Ya, esto dura 3 minutos. Recordar que los mosquitos pican predominantemente en horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Procure no permanecer al aire libre en este horario, pero si no lo puede evitar, entonces le recomendamos lo siguiente. Use camisas de manga larga y pantalones largos siempre que se encuentre en exteriores. Procure que la ropa que utilice sea de colores claros. Aplique repelente contra insectos en poca cantidad sobre la piel expuesta. Un repelente efectivo debe contener entre 20 a 30% de NN-dietilemetolamida. En el caso de los niños, usar concentraciones de 10%. Colocar escasamente en menores de 6 años. No se aconseja en menores de 2 meses. La cantidad de concentración del insecticida no tiene nada que ver con su efectividad, pero sí con el tiempo en el que dura la acción del repelente. Por ejemplo, una concentración del 10% protege 2 horas, al 24% 5 horas. No es soluble en agua y no debería aplicarse más de una vez al día, ya que los repelentes pueden irritar los ojos y la boca. Evite aplicar repelente en las manos de los niños. Rocíe su ropa con repelentes que contengan permetrina o DEET, ya que los mosquitos pueden picar a través de la ropa de tela fina. Rocíe permetrina o un insecticida similar en su habitación antes de la hora de acostarse. Cuando utilice un insecticida o repelente de insectos, asegúrese de leer y seguir todas las instrucciones del fabricante. Las probabilidades de infectarse con dengue se reducen si usted visita áreas donde no hay mosquitos que transmitan la enfermedad. Pasa la mayor parte del tiempo en edificios con aire acondicionado, hoteles u otras áreas cerradas donde los mosquitos no pueden entrar fácilmente. Evita áreas residenciales densamente pobladas. Es posible estimular la presencia de depredadores, artrópodos, peces y otros seres vivos. El desarrollo de la vacuna para el dengue es muy difícil debido a que cualquiera de los 4 diferentes serotipos del virus pueden causar la enfermedad, y porque la protección contra solo 1 o 2 de ellos podría incrementar el riesgo de una enfermedad más seria. Sin embargo, se han obtenido grandes avances en el desarrollo de vacunas que contengan los diferentes serotipos del virus. Este desarrollo científico podría estar disponible comercialmente en algunos años. Lo invitamos a continuar viendo otros videos de esta presentación en www.cdpap.tv. Bueno, como les comentábamos al inicio del programa, hoy día vamos a tener una entrevista que realizó el doctor Francisco Yarte la semana pasada en Ciudad de México. Entrevistó al secretario del Consejo de Salubridad General, al doctor Enrique Ruelas Barajas. Antes de pasarles a contar quién es el doctor Enrique Ruelas Barajas, me gustaría mencionar que el Consejo de
de Salubridad General, representa la segunda autoridad sanitaria del país, presidido únicamente por el presidente de la República. O sea, el doctor Ruelas Barajas tiene rango de ministro de Estado. De secretario. Perdón, que como en Chile, claro, somos ministros. Rango de secretario de Estado. Bueno, digamos que el doctor Enrique Ruelas Barajas, él es médico, egresado de la Universidad de La Salle, con mención honorífica, es maestro en Administración Pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas en México DF, es maestro en Administración de Servicios de Salud en la Universidad de Toronto, en Canadá, y el programa de alta dirección, él está inscrito en el programa de alta dirección. Del IPADE, sí. Bueno, él es miembro, el doctor Enrique Ruelas Barajas también es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, miembro de número de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro del Consejo del Premio Baxter en Investigación de Servicios de Salud en Estados Unidos. Es profesor adjunto del Departamento de Administración de Salud de la Universidad de Toronto, en Canadá. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Calidad de la Atención a la Salud. Presidente de la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, Asociación Civil en Guanajuato. Y es miembro del Consejo Directivo de Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, Asociación Civil, doctor. Yo creo que sería muy largo mencionar, ¿no? todo el currículum del doctor. Lo que sí es cierto es que él es una personalidad dentro de la medicina del país, y por este conducto pues quiero agradecerle el tiempo que me dedicó. O sea que fue muy importante para mí el estar en ese lugar donde realmente se siente la historia y se siente la medicina. Entonces pues ojalá y esto vaya más adelante. Creo que personas como él son lo que necesita el país dentro de la medicina. Sí. Bueno, los invito entonces a ver la entrevista al doctor Enrique Ruelas Barajas, realizada la semana pasada en Ciudad de México por el doctor Francisco Guillarte. Bueno, parece que se está tardando un poquito, pero lo que sí es importante, bueno, vamos a verlo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Nos encontramos con el doctor Enrique Ruelas Barajas, pues gran médico, gran investigador y un hombre que ha sido reconocido por bastantes y bastantes entidades en el mundo. Doctor Enrique, el puesto de usted es director general de Salubridad. No, es secretario del Consejo de Salubridad General. Secretario del Consejo de Salud. Esto depende directamente de la presidencia. Es un organismo que depende de la presidencia y que fue creado en 1841. Es el organismo más antiguo de toda la Administración Pública Federal y tiene una particularidad muy interesante porque está creado en la Constitución mexicana, dentro del capítulo, dentro del artículo que define las facultades del Congreso. Y sin embargo, cuando se define, se dice que el Consejo dependerá directamente del Presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado. Y esto lo hace un organismo híbrido porque por una parte depende del Poder Ejecutivo, pero tiene facultades cuasi legislativas. Todos los acuerdos que toma el Consejo son de carácter obligatorio y así lo dice la Constitución en todo el territorio nacional. El Consejo está integrado por 33 miembros, que son todos los directores generales de las principales instituciones de salud del país, IMSS, Dirección General de Sanidad Militar, Sanidad Global, por las instituciones educativas más importantes, el rector de la UNAM, el director del Politécnico, el presidente de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 7 secretarios de Estado, que son, por supuesto, el secretario de Salud, que a su vez preside el Consejo, no como secretario de Salud, porque no podría ser así, dado que el Consejo no depende de ninguna Secretaría de Estado, pero para evitar que el secretario del Consejo, en este caso yo, y el secretario de Salud, que somos nombrados ambos por el presidente, pudiésemos tener algún conflicto,
Entonces, el presidente del Consejo es el doctor José Ángel Córdoba, como lo fue Julio Frank, como lo fue Juan Ramón de la Fuente, y casualmente son los secretarios de salud. Entonces, que yo, aun cuando soy nombrado por el presidente, le reporto, en este caso al doctor Córdoba. Bueno, hay 7 secretarías de Estado, por supuesto salud, está educación, está Hacienda, está comunicaciones y transportes, Semarnat, agricultura, todas las secretarías que de una u otra manera tienen que ver con la salud. Y finalmente del sector privado está la Canacintra, está la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, está el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, está la Asociación de Hospitales Privados, están las academias de medicina, de cirugía, de pediatría, el Colegio Médico de México, el Colegio de Licenciadas en Enfermería. Es un órgano muy poderoso, tanto en términos jurídicos, legales, por las facultades que le da la Constitución, como en términos de Constitución, propiamente, por la pluralidad de miembros que tiene. Y esto pues le da un enorme valor porque, por ejemplo, para muchas de las decisiones que se tomaron durante la crisis de la epidemia en abril del año pasado, pues se requiere este respaldo de todas las instituciones. Y aprovechando que están viéndonos, si se enfoca esta fotografía es histórica. Esta imagen corresponde al día 24 de abril del año pasado, en la sala de juntas del Consejo, que está aquí a un lado, en donde por primera vez en la historia del Consejo, en sus más de 150 años de existencia, fue presidida por el presidente de la República. Cuando se declaró la emergencia el 23 en la noche, el secretario Córdoba anunció la emergencia epidemiológica, yo recibí una llamada al par de horas, a la 1 de la mañana, para convocar al Consejo de Salud General el día 24. Y convoqué a todos los miembros. Tenemos un teléfono rojo, aquí, literalmente rojo, con el que yo me puedo comunicar con todos los secretarios de Estado, con todos los miembros del Consejo. Y los convoqué por la mañana. Esto iba a ser a las 5 de la tarde, fue de hecho a las 5 de la tarde, y unos 20 minutos antes me hablaron del Estado Mayor para decirme que el presidente en persona iba a estar aquí para presidir la sesión. Y esa es la fotografía de esa sesión, donde verán pues, el secretario de Hacienda en su momento, el licenciado Carstens, Juan Molinar, que ya en ese momento era Comunicaciones y Transportes, en fin, el director general del ISSSTE, y es una mesa pues, muy grande, con más de 30 personas. Y esto está aquí en el seno de la Secretaría de Salud, aun cuando el Consejo no es parte de la propia Secretaría. Pero finalmente las decisiones que toma el señor secretario, pues muchas de ellas, como en este caso de emergencias, requieren el respaldo de un consejo como el Consejo de Salud General. Ahora, doctor, es que es sorprendente ver todo esto y sobre todo este hecho histórico frente a una situación tan delicada. El año pasado, en esas fechas, todo el mundo estaba esperando ver cuál era la decisión de la Junta del Gobierno para saber qué se iba a hacer con toda la sociedad. Fueron momentos muy angustiantes en la sociedad civil, porque no se sabía qué estaba pasando, qué iba a pasar, hacia dónde íbamos a ir. Las decisiones como esas son muy delicadas. Hay muchas críticas por todos lados, pero nosotros no sabemos qué hubiera pasado si no se hubiera tomado esa decisión. Entonces, yo creo que frente a eso, estar aquí con usted, en un hecho, mencionándonos usted un hecho histórico como ese, pues a mí me hace sentir como verdaderamente llegando a la punta, ¿no? Viendo pues la dinámica que tiene el desarrollo del lugar que usted preside, en el edificio donde usted, como perfectamente lo dice, es un momento de respeto, se siente o se huele o se hace como que hay historia en este lugar, y pues este hecho es histórico. Sí, mire, le comentaré dos cosas. Primero, volviendo al asunto de la crisis, y luego quisiera hablar sobre la historia. En efecto, es fácil criticar y juzgar a posteriori. La realidad es que las decisiones se tienen que juzgar con base en las circunstancias que rodean el momento de la decisión. Es la única manera de ser justos.
Y a pesar de todo lo que se ha dicho ahora, desde luego el costo económico que esto tuvo, y que si se inventó la epidemia y si se respondió a intereses de la industria farmacéutica, yo les puedo relatar que esa tarde del 23 de abril, cuando se nos convocó de manera urgente a la sala de juntas del secretario, a los expertos epidemiólogos, infectólogos del país y a las autoridades de salud más importantes para tomar las decisiones que se tomaron, y que al día siguiente se ratificaron por el Consejo de Seguridad General, fue verdaderamente espeluznante escuchar por el teléfono que teníamos conectado con un altavoz al CDC de Atlanta y al laboratorio de referencia de Canadá, a la experta mundial en influenza, la directora de influenza del CDC, respondiendo a las preguntas de nosotros diciendo: no sabemos qué virus es nuevo, no sabemos si va a responder a la vacuna que tenemos, no sabemos a qué antiviral es sensible, y entonces toman todas las precauciones posibles. Cuando eso se escucha y se tiene el fantasma de dos situaciones que eran gravísimas: uno, el antecedente de la epidemia de 1918, que mató, pues se dice, cerca de 50 millones de personas en el mundo, cuando no había aviones, ¿no? Piensa uno que pudiera ser algo parecido. Y digo cuando no había aviones porque entonces la epidemia se transmitió en barco y tomó meses llegar de un lado a otro del Atlántico. Ahora toma horas. Y el segundo fantasma, que era todavía más amenazante, es la influenza aviar de Asia. Para darles una idea, esta epidemia afortunadamente resultó ser muy benigna. No lo sabíamos en ese momento, nadie lo sabía en el mundo en ese momento. Ha matado a 1 de cada 1000 personas. Bueno, en este caso, en el caso de la influenza aviar, mata a 1 de cada 2. Esto es, si hubiera sido una cosa parecida a la influenza aviar, hoy no seríamos 108 millones de mexicanos, probablemente ya andaríamos en 50. Aquí lo sorprendente de todo esto es que usted dice benigna, el tiempo así, pero probablemente lo benigno de esto fue por el manejo que se tuvo de esto, porque de otra forma... Yo creo que fue la combinación de las dos cosas. Yo creo que eso primero porque el virus finalmente no es tan agresivo como se pensaba, insisto, como el caso de la influenza aviar, es mucho menos agresivo. Segundo, porque en efecto, si no se hubiesen tomado esas medidas en ese momento, hoy el número de casos sería muchísimo más. Hoy tenemos registradas números redondos 1000 muertes en el país, 995. Pero si no se hubieran tomado las medidas en ese momento, bueno, esto va multiplicándose de manera exponencial. Entonces, si uno corta la transmisión, pues naturalmente el crecimiento exponencial se reduce. Pero si no se corta la cadena de transmisión, pues esto explota. Y además que fue particularmente muy inusual al grupo de edades que estuvo atacando, todo eso, o sea, fueron circunstancias completamente diferentes. Así es. Doctor, nos cuenta un poquito aquí de este lugar. Bueno, este edificio, que está ubicado prácticamente en el centro de la Ciudad de México, está a un lado de la entrada de Chapultepec, de la Puerta de los Leones de Chapultepec, a una cuadra del edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, frente a la Torre Mayor, que ahora es el edificio más alto del país. Es realmente una ínsula, porque cuando ustedes entran, bueno, pues en efecto no se ven ruidos, hay un jardín muy agradable con una fuente en el centro. Es un edificio que se construyó entre 1925 y 1929 para ser justamente entonces el Departamento de Salubridad. Fue el primer edificio público construido ex profeso para hacer lo que sigue siendo. Se rentaban oficinas, estaba el Palacio Nacional naturalmente, pero en 1929 se inaugura este edificio que construyó un arquitecto que en su época fue el arquitecto Obregón Santacilia, y lo hizo pensando justamente en lo que sería el Departamento de Salubridad. Aquí, como mencioné hace unos minutos, están los únicos 4 vitrales de Diego Rivera. No hizo más que esos 4 vitrales, están en cada extremo del edificio. Y la sala de juntas del secretario está decorada con frescos de Diego Rivera también. Es un monumento artístico.
de tal manera que pues para mí es una prestación adicional estar en este edificio que cierra toda una historia, porque aquí se han tomado justamente las decisiones más importantes de la salud de México desde que existe la entonces Departamento de Salubridad hasta pues ahora que es Secretaría de Salud, y a partir de hace 3 años, justamente hace 3 años, trajimos el Consejo de Salubridad General para acá. No tenía su espacio aquí en este edificio, en conversación con el secretario Córdoba y presidente del Consejo, y abriéndose la opción de que teníamos este espacio vacío porque el doctor Frank restauró todo el edificio, se reacomodaron áreas, y justo en la transición del sexenio este espacio quedó vacío. Entonces, platicando con el doctor Córdoba, pensamos que era muy importante que el Consejo tuviera un espacio en la meca de la salud de México. Y así es, desde hace 3 años aquí está la oficina del secretario del Consejo, frente a la oficina del secretario de Salud. Doctor don Enrique Robles, le agradezco muchísimo su atención, sus momentos, toda esta explicación que nos está dando, y espero que esto sea un momento que nos impulse para seguir nosotros con nuestros proyectos para la conservación de vacunas y para la mejora de la salud pública del país. Bueno, pues lo felicito, aprovecho para felicitarlo con su público, porque además es muy oportuno en estos momentos, por 2 razones: en que estamos todavía viviendo esta epidemia, y por otra parte porque en efecto la Secretaría de Salud ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos tal vez 8 años para incrementar, 8 o 9 años, para incrementar el número de vacunas a los que ya tiene derecho la población mexicana, tiene acceso a la población mexicana. Y esto seguramente va a tener un impacto notable en la salud de todos, porque finalmente es de las inversiones más rentables en salud que se hacen. Doctor, le agradezco muchísimo. Hoy estamos en el día 4 de febrero y que esto haya traído como consecuencia una mejoría en el país para esto. Pues esperemos que así sea, doctor. Felicidades, mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la entrevista realizada por el doctor Francisco Guiarte la semana pasada en Ciudad de México al secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor Enrique Ruelas Barajas. Usted quería hacer un comentario sobre la última parte de la entrevista, ¿no? Sí, la verdad es que fue pues una atención que de veras le agradezco, con mucha cordialidad, dando mucha información y sobre todo reconociendo pues que todo lo que ha pasado en este año, en lo que nos hemos visto envueltos en tantas dificultades epidemiológicas mundiales y locales y nacionales. Por otro lado, está hablando de, tal como me lo mencionó, de la importancia de la aparición de nuevos proyectos para la conservación de vacunas, como el que Prevenir ha estado desarrollando, porque esto va a traer por consecuencia una mejor respuesta y por ende menos enfermedades. Esto es el punto hacia donde nos queremos dirigir. Pues de nuevo le mando un saludo y le agradezco de nuevo esto. Bueno, doctor, ¿qué le parece si revisamos ahora la historia del Consejo de Salubridad General? Vamos a ver unas imágenes también para que la gente tenga más conocimiento sobre lo que es esta institución, este consejo. Decir que el primer antecedente del Consejo de Salubridad General se remonta a 1841, donde por disposición del Gobierno de la República se crea el Consejo Superior de Salubridad, con las atribuciones de regular el ejercicio profesional de la medicina, vigilar el funcionamiento de las boticas, así se les llamaba en esa época, las farmacias, y dictar las medidas pertinentes en materia de salubridad general. En ese entonces la competencia del Consejo era únicamente en la capital de la República, es decir, Ciudad de México. Sí, en 1872 se expide el primer reglamento del Consejo Superior de Salubridad, agregando a las responsabilidades del Consejo llevar la estadística médica del Distrito Federal. En 1879, el Consejo pasa a depender de la Secretaría de Gobernación, donde comienza a manifestarse su ámbito de acción federal. Sin embargo, es hasta 1908
cuando por decreto del Congreso de la Unión adquiere plenamente su carácter de autoridad federal. En este periodo destaca la labor del doctor Eduardo Liceaga, quien impulsa la publicación del primer Código Sanitario del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 modifica el nombre del Consejo a Consejo de Salubridad General, dándole el carácter de autoridad sanitaria en todo el territorio nacional y otorgándole la facultad de dictar leyes sobre salubridad general a través de 4 adiciones a la fracción 16 del artículo 73. Y en 1926 se publica un nuevo Código Sanitario bajo la dirección del doctor Bernardo Gastelum. En este se define el Consejo de Salubridad General como la segunda autoridad sanitaria del país, antecedido por el presidente de la República y seguido por los delegados del Departamento de Salubridad en los aeropuertos y poblaciones fronterizas, posición que fue ocupada por el Departamento de Salubridad Pública en el Código publicado en 1934 y por la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el Código de 1950. En este documento se indica que el presidente del Consejo de Salubridad General será el titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y que su estructura comprende un presidente, un secretario, 9 consejeros y el número de vocales que el propio Consejo determine. Es hasta 1982 que el Congreso de la Unión, en busca de la modernización de la salud y la estructuración del Sistema Nacional de Salud, amplía la estructura del Consejo a 12 vocales titulares, incluyendo los presidentes de las academias de Medicina y Cirugía. La nueva integración del Consejo, expresada en el nuevo reglamento interno, refleja el interés del Gobierno de la República para que estén representadas, junto a las instituciones estatales del sector civil y militar y de asistencia pública, las instituciones de educación superior y de investigación científica, así como las dedicadas al estudio de problemas ambientales. El reglamento interno del Consejo de Salubridad de 1983 define nuevas atribuciones como ser el rendir opiniones y formular sugerencias al Poder Ejecutivo, opinar sobre programas de investigación y de formación de recursos humanos, así como estudiar la legislación de salud y proponer reformas. Es en el último periodo del Consejo de Salubridad General en el que se le atribuyen las funciones de elaborar, revisar y mantener permanentemente actualizados los datos y catálogos básicos de insumos para la salud, así como la de la certificación de la calidad de establecimientos prestadores de servicios de salud. En el resultado de este proceso histórico es la concreción de la decisión del Congreso Constituyente de 1917 de establecer un cuerpo colegiado con la única dependencia del Presidente de la República, dotado de amplias facultades para ejercer acciones normativas y ejecutivas en el campo de la salubridad pública nacional, en estrecha colaboración con todas las instituciones encargadas de promover y mantener la salud de la población mexicana. Bueno, doctor, terminar nada más diciendo que quien preside el Consejo de Salubridad General es el titular de la Secretaría de Salud. Ahora corresponde al doctor José Ángel Córdoba y su secretario general es el doctor Enrique Ruelas Barajas, a quien usted acaba de entrevistar la semana pasada y vimos la entrevista acá en Prevenir TV. Bueno, pues creo que se nos acaba ya el programa número 19, Paulina. Bueno, les damos las gracias por habernos acompañado, les deseamos una excelente semana y los invitamos a volver a vernos el próximo lunes acá en Prevenir TV.